señoras y señores, José Carlos Valer. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Sherman. Bien. ¿Has visto el paseíto que han hecho por la Plaza de Armas el ministro de Economía y el presidente del Banco Mundial y el presidente del BID? Ya. Que han venido a visitar a la presidenta. El presidente del Banco Mundial usa esta cosa de los SICs, no me equivoco, es de origen indio, ¿no? Sí, legal, legítimo, y por las reglas de juego terminas de presidente, pues es legítimo, ¿no? Eso te da validez en eso. Lo segundo es, desmiente un poco la visión desde el exterior de que están fomentando algunos presidentes que son, por temas políticos, geopolíticos, claro. Mundiales, quieren hacer quedar mal a cualquiera que se quiera volver, o sea, les ha caído pésimo tener un autócrata, un casi autócrata, y que lo metan preso y terminen en minutos en prisión. Entonces, eso va exactamente en contra de lo que ellos quieren hacer. O sea, sus agendas son debilitamiento de las instituciones, del tema electoral. Entonces, la propaganda que han hecho no es gratis, o sea, tienen una intención. Entonces, que vengan estos dos señores a visitar, le da cierta legitimidad al gobierno y de alguna forma también alivia el tema económico, ¿no? Porque los inversionistas siempre están mirando qué está pasando en Perú, ¿no? Es una señal. Entonces, esto es extender un poquito más allá la paz. Si tú ves las tasas de interés de los bonos soberanos, que es como cualquiera de nosotros puede ver en internet el riesgo nuestro, ha ido bajando consistentemente conforme se han tranquilizado las marchas, más allá de la propaganda, entre comillas, de otros países, de otros presidentes de otros países, trata de alarmar, ¿no? Entonces, los inversionistas siempre miramos más las cifras, los números. Y, bueno, de todas maneras, Perú es un país con baja deuda y un gasto comparado a la región, ¿no? O sea, cuando tú inviertes de afuera, miras quién está más endeudado para pedirle más tasas de interés, ¿no? Más condiciones más difíciles. Más riesgo, pues. Más riesgo. Más riesgo. Entonces, miras Perú y dices, poca deuda, ¿no? Y gasto fiscal bajo. Lo que el inversionista de afuera no sabe es que eso es a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico, ellos no ven ni les interesa. Nos interesa a las familias que viven acá. Porque la baja deuda, en realidad, si tú miras desde pandemia, se ha duplicado. O sea, nuestra deuda externa ha pasado de 20 mil millones de dólares a 40 mil, se ha duplicado. O sea, nunca hemos tenido tanta deuda externa como hoy. O sea, ni comparado con la época de Alan García, nunca hemos estado tan endeudados. Si te comparas con el peor de la clase, el razonamiento de Velarde es lógico, pero no te compares pues con el que está en rojo, lo van a botar del colegio, ¿no? Tienes que compararte con los que aprueban. Y nosotros estamos a las justas. Y el otro factor que no se mira del exterior es que tenemos un buen colchón fiscal, pero lo que no saben es porque el gobierno es inútil, no lo puede gastar. No sabe cómo gastarlo, es totalmente ineficiente, cualquier gasto es sujeto a corrupción, entonces las barreras bloquean el gasto por todos lados. Entonces yo cuando leo en gestión, no hemos ejecutado el presupuesto, yo creo que no es una mala noticia. Por lo menos no se lo están robando. Ya. Ese es el punto. Y dos, que el gasto fiscal de los estados es una fórmula de fines de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es la misma fórmula que usaba Bustamante y Rivero con su ministro económico que era aprista para tratar de impulsar la economía. O sea, están aplicando modelos, fórmulas económicas de hace 100 años que fracasaron hace 100 años. Porque terminaron un golpe militar, porque la economía se recesó, hubo inflación, hubo desempleo. Entonces, si no lo gastan aquí, yo diría por ese lado va bien, por eso el tipo de cambio está más o menos estable. El mundo ya está, la inflación está bajando en el mundo, ¿no? Ya tienes tasas de inflación en Europa de 6%. Okay. Pero acá todavía seguimos en 8%. Acá estamos en 8%. Entonces, todavía va a demorar en llegar. El otro es la subida de tasas para tratar de frenar la inflación, causa desempleo y causa desinversión. Porque a las empresas les cuesta más invertir. Eso que ha conseguido, lo ves en las cifras de desempleo, que el salario real ha caído 20% más o menos.
O sea, a todos los que ganan en Perú su sueldo, es como si le hubieran bajado su sueldo entre 10 y 20%, a lo que estaba antes de la pandemia. Entonces esas son cifras complicadas. El dólar está bien, sí, pues, pero eso solamente si tú ahorras en dólares, si tienes para ahorrar en dólares, y no eres un agroexportador, porque si eres un exportador tienes un problema. Y eso es lo que están viendo algunos exportadores en algunos productos, que sus productos están más caros. Entonces están perdiendo ante los otros países, digamos Vietnam, Sudáfrica, Australia, que también exportan los mismos arándanos, frutas, flores, porque al tener un tipo de cambio fuerte, nuestros productos son más caros. Entonces, que es buena noticia que el tipo de cambio esté bajando, depende de en qué sector económico estás, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos en Perú. Ahora, el otro que me preocupa es, tenemos la suerte que el niño ya está con, digamos, la suerte en el sentido de, lo han confirmado. Sabemos que va a haber. Va a haber, y es como que te avisaran. Va a ser un mega niño, ¿eh? Va a ser mucho más fuerte que el 2017, va a ser de todas maneras. Va a ser comparable al del 98, 97. Pero, ¿qué nos daríamos porque nos avisaran 6 meses antes que va a haber un terremoto? Bueno. Si nos avisan, nos preparamos, hacemos nuestros planes de emergencia, evacuación, nuestras mochilas, todo. Ya, es exactamente lo mismo, pero lo que a mí me preocupa es que en Perú no veo eso. Te están avisando que va a haber un terremoto en 6 meses, porque es cuando empieza el niño fuerte. Las corrientes frías se va a terminar de alejar conforme se va el invierno y llega la primavera. Y van a empezar los grandes cambios de lluvias inmensas, las sequías en ciertos lados y inundaciones, huaicos y todo el resto. Eso te puede tumbar un gobierno si no lo sabes manejar. Sin duda. Y lo que veo en los planes que están publicando, por lo menos, están hablando solamente de control de daños. O sea, va a haber un accidente y estás pensando en cómo vas a levantar a los muertos y heridos. ¿A qué hora llega la ambulancia? Pero ¿por qué no previenes el accidente? Se puede prever. Claro, entonces, y he estado mirando científicamente ya sabemos lo que va a ocurrir. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos dónde van a ir los cauces probablemente. Sabemos a qué personas tendrías que mudar de esos sitios, porque es mucho más eficiente financieramente y económicamente moverlos de ese sitio a construirles una represa solamente para que un pueblo joven siga viviendo ahí. Es más barato construirles un edificio multifamiliar y ponerlos a todos ahí. Me pregunto lo siguiente, ¿se puede hacer eso en democracia, José Carlos? Vale decir, suponte que yo, teniendo en cuenta que se viene este super niño, levanto mi mapa del Perú o mi mapa de la costa o del norte, de la costa norte, y digo, esto no, acá no se puede construir, acá no, por lo tanto saquen a esta gente. Sí. Pero te viene el político de oposición y se va y se atrinchera con la gente. Claro, no. Y hace la huelga de hambre respectiva. O el escándalo periodístico respectivo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y al final no puedes hacerlo. Por eso los políticos rechazan a los expertos internacionales. Cuando ellos vienen acá, y yo hablo con algunos de holandeses, ya le hemos recomendado a Perú que lo más eficiente para ustedes es mover a la gente del sitio. Sobre todo los que están justo en los cauces y que son la gente más pobre que se ha invadido esos sitios. ¿Por qué? Porque tú no estás defendiendo digamos, si hubiera ahí industria, agricultura, algo que valiera la pena hacer una represa alrededor, porque económicamente sale, bueno, pero no, son invasiones. Entonces, el político no le conviene, pues, porque si no va a inaugurar ninguna obra, si no va a construir puentes y carreteras y diques, los cuales el gasto público involucra cuánto me toca a mí, cuánto le toca a mi amigo. Entonces, el incentivo de corrupción y coima, si dice simplemente muda esa gente, se va. Ese es el otro incentivo perverso. La decisión política no tiene sustento científico muchas veces, justamente por eso. Claro, el incentivo está mal puesto. No, porque aquí los políticos y ahí vamos a la raíz. ¿Y por qué son así en el Perú? Pues siempre preguntan lo mismo, escuchan los TikTok, en los lives, pero ¿por qué? Es que hay que ser más éticos. Es que hay que elegir mejor. Sí, no sirve para nada eso. No, porque tú eliges al final el mal menor siempre. Y siempre la perspectiva de las siguientes elecciones, que se vuelva a repetir el mismo Congreso y los mismos radicales en la segunda vuelta, es bastante probable. Yo diría que hasta más radicales. ¿No? Puede haber un loco ya con metralleta ahí porque que nos va a mandar el desastre. Porque las reglas lo permiten.
¿Y por qué las reglas lo permiten? O sea, vamos a ver qué tendríamos que hacer antes de eso. Tendrías que tener un sistema representativo real. Entiendo que los partidos, además de las firmas, en Perú tienen que tener locales en todo el Perú y comités. Entonces, lo que han creado son, lo que en negocios se estudia, son barreras de entrada a los competidores. Entonces, has convertido los partidos políticos en oligarcas empresariales de la política. Y ellos han construido leyes y normas para que nadie más entre. Es lo mismo que hacen un grupo oligopólico, para que no haya más competencia, ellos poner el precio que quieran. En este caso ellos ponen los candidatos que quieren. Y te dirán, bueno, tú escoge, pero solo te dan a escoger entre los corruptos, y por ahí uno que es más o menos sano, pero no sabe ni de política ni nunca ha tenido experiencia. Entonces, ¿qué candidatos atraes? No vas a traer a alguien que quiera hacer un plan de trabajo de 10 años, ¿no? Vas a traer a alguien que sabe que ese entorno es corrupto, llego ahí y robo lo más rápido posible. Porque a mí sí no me van a atrapar. Ese es el incentivo que trae. Piensas eso. ¿Cómo se incentiva a los buenos y se desincentiva, si existe tal palabra, a los malos? ¿Hay forma de hacerlo? Sí, pero el cambio tendría que ser radical, porque tendrías que, por ejemplo, piden a los partidos que tengan sucursales en todo el Perú. Pero ¿qué pasa? Has empleado la palabra comercial correcta, sucursales. Sucursales en todo el Perú. ¿Y qué pasa si, digamos, en Puno alguien quiere hablar por los mismos mineros ilegales, ¿no? O por los agricultores de la zona, o qué sé yo? No puede hacer un partido y ir al Congreso a que represente a esa población de los suros, por ejemplo. Yo quiero ser de los suros y representar en el Congreso de la República a los suros. No puedes, porque tendría que tener suficiente dinero para tener sucursales de los suros en todo el Perú. Eso no es representativo, a pesar que la palabra en la Constitución diga, han pervertido el artículo de la Constitución, creo que es el 157 o 187, y lo han convertido en un oligopolio. Entonces, si tú cambias eso y permites que en las regiones, la representación de una PAFA, por ejemplo, una asociación de padres de familia, y quiere elegir a alguien porque le importa su tema, modificar el tema educativo. No puede, tendría que tener sucursales de esa PAFA en todo el Perú, es imposible. Entonces, si lo ves desde el punto de vista estratégico de negocios, los oligarcas de la política han hecho el negocio perfecto. Nadie más puede entrar, ¿no? Tienes que tener un jale muy importante como el APRA o el fujimorismo como para que haya suficiente ayuda de tus correligionarios para poder hacer eso. Pero esa no es la forma de fortalecer la política. La forma de fortalecer la política es: yo voy a hablar por los suros, yo voy a hablar por los characatos, yo voy a hablar por quien sea, y voy al Congreso y voy a defender sus leyes, y yo respondo esa. Entonces, un viaje de representación a tu provincia es ir y decir qué has hecho por ellos. Ahora no, es solamente propaganda, ¿no? Acuérdense de mí en las siguientes elecciones, o de mi partido, o ¿por qué? Porque una vez que ya estás en la lista del oligopolio, lo único que tienes que hacer, tu único trabajo, es disfrazarte. Ya lo he hablado de eso varias veces. O ser escandaloso, ¿no? Hacer noticia, pues. ¿Por qué? Porque generas tus 12.000 votantes, haces noticia. Un buen escándalo, engríes a la prensa te va a seguir, porque la prensa va a morder el anzuelo, pues. Porque lo que le interesa a la prensa es una primera plana escandalosa. Entonces dice, no, pero eso ¿por qué en Perú? No, en todos los que comparten el mismo sistema electoral es similar. Te vas a Ecuador, eligen a los payasos del momento, porque payasos es verdad, creo que hay un payaso famoso en Ecuador, también está elegido. Ahora se ha puesto de moda el OnlyFans, entonces empiezan a elegir de candidatos a los más populares que están en el OnlyFans en Ecuador. Entonces dices, ¿qué está pasando? El problema es que el sistema electoral te permite salir elegido, no representando intereses y una agenda de gobierno y de eficiencia, de qué voy a hacer por ellos, sino yo me disfrazo, yo me hago un escándalo y consigo los votos. Es como un concurso de belleza, no un concurso de quién es el más capaz. Mientras eso no cambie, lo único que nos queda es elegir el mal menor. Es el espectáculo. El espectáculo como mercancía. Entonces política. Podemos ver que cuando a eso hora de ejecutar el gasto para prevenir el niño,
esa gente no le interesa. No, claro que no. Eso lo único que interesa es tomarse fotos o robar lo más antes posible. Entonces las consecuencias de un niño mal atendido en el corto plazo puede ser la caída del gobierno, porque imagínate pues todos los días huaicos, muertos, no hay comida. ¿Qué deberían estar haciendo hoy en día? Estoy escribiendo un artículo sobre eso. Así como hace un simulacro en un terremoto, simulacros de corredores de alimentos, de provisión de agua y medicinas para esas zonas que ya sabes que van a ser afectadas. Eso no están haciendo nada. Eso se involucra no solamente al ministro y gastar plata en maquinaria. Involucra desde el alcalde hasta las familias que tengan un plan de evacuación, un plan de las postas. ¿Por qué? Eso te va a subir la inflación y va a malograr la meta de inflación del Banco Central. Sí. El PBI te va a bajar 1% y cuando tú solo creces 2%, estás hablando de la mitad del crecimiento del país se va en un niño. Un momento, por favor, con tu venia, hago unas menciones importantes y regresamos. Continuamos con José Carlos Valer. Hemos pasado revista a varios temas de la coyuntura económica y política. Primero, la visita de los titulares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y luego el tema de qué hacemos, entre otros, ¿no?, para incentivar a los honestos y desincentivar a los pillos. Porque el sistema político está favoreciendo a los pillos, tal como decía José Carlos. Y esto tiene una traducción económica evidente, ¿no? Claro, porque los incentivos de las legislaturas, las leyes, lo ves en el Congreso, ¿no? Llegan al Congreso y ahí empiezan a vender su voto, ¿no? Ya sea porque son niños o no niños, o quieren bicameralidad, o quieren, empiezan a vender su voto. Eso no puedes hacer en un sistema electoral de mayoría simple. ¿Por qué? Porque tú perteneces a un partido. Si tú sales de las líneas del partido, en la siguiente elección ya no te llaman, porque eres un tránsfuga. Entonces, y tú solo no puedes conseguir un sitio en el Parlamento. Tienes que estar asociado a un partido fuerte. Eso te obliga a tener planes de largo plazo. Las alianzas se construyen antes de la elección y permanecen después de la elección porque estás atendiendo y además tienes una representatividad directa del grupo al que estás representando, el distrito electoral que estás representando. Acá no, como decías tú, ¿quién me representa? Por ejemplo, en Lima tenemos 30 y tal, ni sé cuántos congresistas son, pero Lima es un distrito electoral tan grande, de más de 10 millones de habitantes, que al final, ¿a quién le reclamo yo por algo de lo que yo he elegido? Claro, no sé. No hay. Entonces, el sistema de mayoría simple te dice, digamos, de Puno, si sale el partido azul, digamos, o el partido rojo, pone todos los congresistas de Puno durante un periodo electoral. Entonces, si tú eres un partido chiquito o uno de estos que se disfraza, no hay forma que salgas elegido. Tienes que asociarte a varios partidos, entonces consolidas alianzas de planes de gobierno, de compromisos, que luego se permanecen en el siguiente, después de la elección. Entonces, estabilizas a los partidos políticos, los vuelves más fuertes. Usualmente quedan solo dos alternativas. ¿No? Entonces, que también puede tener sus objeciones, pero en países tan corruptos como el nuestro, te reducen la corrupción. Te reducen considerablemente. Entonces el efecto económico es, por ejemplo, ante un niño, no estarían pensando los políticos en cómo me favorezco de las obras o hay que hacer gasto. No, estarían pensando en 3 años mi partido va a ser masacrado en las urnas porque cómo manejé el niño. En cambio, pasa el niño, en estos 12 meses que van a venir hay un desastre, y ellos van a salir a decir, elíjanme de nuevo, elíjanme a mí, porque yo sí voy a corregir los errores. Porque el que tuvo la culpa fue el que estuvo al costado. Yo nunca tuve la culpa, ¿no? Siempre tuve la culpa a alguien más. Entonces, una cosa que siempre da mucha desconfianza es cuando eres un moralizador. He venido a moralizar. Te envuelves en la bandera de la pureza, la bandera blanca maravillosa, y dices que has venido a moralizar los desechos del anterior. Y siempre ocurre eso, cíclicamente es así. Sí. Kant decía, es una historia que conocemos perfectamente los peruanos. Kant decía, cuando escuches a un político hablar en tiempo pasivo, cuídate el bolsillo.
hay que reducir la igualdad, hay que prepararnos para el niño. Siempre alguien más tiene que hacerlo. Así no, yo no, claro. Muchas cosas hay por hacer, pero nunca te dicen por cómo van a hacerlas, ni cuánto van a costar. Eso me parece muy importante, y ahí creo que fallamos los periodistas. El periodismo falla en eso. No hacemos las preguntas adecuadas por no amargar la fiesta. Cada vez que nos exponen un plan de gobierno, que puede ser algo fantásticamente falso, ridículo, no preguntamos cuánto nos va a costar. ¿Cuánto me va a costar? Claro. Porque el Estado soy yo, en ese caso, el pueblo, digamos. Claro. O sea, cualquier presupuesto, si lo quitas de un lado, lo pones a otro, tienes que decirle a quién lo va a perjudicar. En teoría, nuestras leyes deben tener un estudio de impacto de costo-beneficio. En teoría. Dice que tiene que tener un destino, dice. Ese es un problema. Dice un destino. Pero esto está siendo olímpicamente bypaseado. El problema es que el beneficio está en un lado y el costo está en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, hay que dar vivienda, los pueblos jóvenes, hay que darles agua, luz, electricidad. Entonces, por un lado puedes ver que, mira, van a tener esta pobre gente agua, luz, electricidad. El problema es que estás fomentando la cultura de yo me hago rico invadiendo un terreno, robándole al Estado, y luego espero que el político me regale cosas. Entonces se convierte en un modelo de negocios. Es un modelo de negocio histórico. Las ciudades en el Perú se han hecho así. Perdón, yo no digo que no haya causas suficientes para que haya invasiones y todo, pero el sistema se ha ¿cómo se llama? Normalizado. Tal. Claro. Es un pacto social. Pero creas pobreza por 2 generaciones, porque esta gente llevarle agua, luz y desagüe es mucho más difícil en un cerro que haberlo hecho en un lugar organizado. Por ejemplo, la bicameralidad. A ver, eso. La bicameralidad. ¿Cuánto me va a costar en la producción? Todos dicen, políticos, ¿no? No, es que esto necesitamos porque así va a haber más revisión, reflexiva y los nobles. Entonces, sí, yo solo veo costos. O sea, ya no va a ser solo 120, sino van a haber 80 más. O sea, van a ser 200 y pico. Que van a comer, que van a tener su menú de 80 soles, su carro, su seguridad. Solo es costos. ¿Qué beneficios me trae? Si yo todavía me acuerdo de ¿por qué tan contentos estaban cuando Fujimori baja al Congreso? Porque el Senado y los diputados eran lo mismo. Así no, o sea, no tenía ninguna de nobles y de reflexión, nada. Era la misma popularidad en la población que no hacían nada. Entonces es un incremento de costos. Se eligen del mismo pool que te mencionaba, de oligarcas políticos. O sea, va a ser la misma, sacas del mismo barril, nada más puestos de trabajo. Estás generando puestos de trabajo para los políticos, nada más. ¿Qué eficiencia estás generando en sentido de reflexión? Demorar las leyes más, porque ahora para aprobar tienes que coimear el doble, hacer lobby con el doble, y una ley, que es lo que criticaban en los 80, ¿no? Del Senado, que sale una vez. Ahora se toma el doble de tiempo, el triple de tiempo, porque tiene que pasar otra vez otros lobbies y discusiones en el segundo. Entonces, yo veo puro costo. ¿Cuál es el fundamento de que eso es más eficiente? No, me dicen, no, hay que compararlo con países como Estados Unidos, como Inglaterra, como... Siempre ponen ejemplo los países que tienen un sistema electoral diferente, de mayoría simple, claro. No un sistema electoral representativo como el nuestro. Si no, mira España cómo está, claro. Mira Alemania cómo sufre a las justas, porque es unas de peleas. Mira cómo está México, cómo está Argentina. Entonces, el Senado no es un factor de eficiencia. Cuando ellos admiran otros países que tienen Senado o Cámara Alta, están admirando su sistema electoral, no su sistema de 2 partidos. Además, el origen del Senado y de la Cámara de los Lores era una negociación entre la clase monárquica, la aristocracia y los empresarios. Claro. Y el pueblo. Entonces, los empresarios querían tener sus representantes, que era la Cámara de los comunes, de los plebeyos, de los comunes, donde estaban los artesanos, los sindicatos, claro. Los empresarios, pero para poder llegar a ese acuerdo de parlamento, de monarquía constitucional, dijeron ya, pero nosotros nos vamos a quedar con la Cámara Alta para siempre supervisar. Claro. Entonces, ahora acá quieres crear una casta política noble para decir que has sido senador, pero estás basándote en un nivel, o sea, no tiene...
si vas a la raíz histórica de buscar un sustento monárquico, a tener una cámara alta, ¿qué tiene que ver eso con la realidad del niño, de la inflación, de que no hay inversión, de que el desempleo sube? No tiene nada. Lo único que soluciona el problema de una bicameralidad es a los políticos, crear más puestos de trabajo para los políticos. Nada más. Esa es una pérdida de tiempo. Deberían estar enfocándose, como te dije. ¿Qué nos va a ocasionar 1% del PBI de caída? Hasta 2% de repente, si está mal manejado el niño. ¿Qué nos puede ocasionar un 2 a 3% de inflación extra el próximo año y arruinarle la meta del Banco Central? El niño. ¿Qué va a ocasionar pobreza por desnutrición, enfermedades como el dengue, parásitos, etcétera, para todos los infantes que están viviendo en las zonas afectadas por los huaicos? El niño. ¿Qué tienes que estar? Va a generar, no tenemos un plan energético. Hay un maretazo y no tenemos gas en Lima, dura un poco más, no hay, y si no hay en Lima no hay en nada, en ningún lado, porque nosotros no tenemos petróleo, todo lo importamos. ¿Dónde está un plan estratégico nacional de reservorios para tener por lo menos 3 meses, 6 meses de gasolina y gas listo para una emergencia? Cualquier país tiene una web, una página web, tú ves los reservorios estratégicos del país, en qué nivel están. No es que haya, pues, nos aguantamos, haces cola, porque la cola significa inflación, gente que hace su taxi no va a tener su gas, gente que ya no va a poder pagar los costos de la gasolina tan alta, ¿no? Eso también se va a afectar por el niño, porque lo que el niño trae son corrientes y oleajes anómalos fuertes durante meses. Entonces vas a tener problemas de desabastecimiento de combustibles varias veces al año. Esa cosa del gas, por ejemplo, que no nos llega por las mareas estas, es una cosa de un primitivismo espantoso. Parece que estamos todavía hablando de los galeotes, los galeones, ¿sabes? Claro, como estás hablando ¿Cómo puede ser posible que no tengamos esto por los maretazos, por los oleajes anómalos? Gracias, está bien. Oleajes anómalos. Que no son tan anómalos. Los tablistas estamos felices porque tenemos olas, siempre, pero no hay gasolina. No, pues. Entonces, ¿dónde debería estar el enfoque de los políticos? En la prevención. Simulacros, cadenas de alimentos, medicinas, agua para esa gente que va a sufrir. Ya te está avisando. Y eso es algo que se repite 3 años cada 5 años. O sea, no es que te va a durar una vez y es un gasto, no. ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué no nos gusta contemplar esto? ¿Por qué tenemos en nuestro cerebro una censura para admitir esto, que estamos sometidos a desastres naturales? Yo creo que desde el colegio... ¿A qué se debe eso? Yo creo que desde el colegio el votante, el poblador, nos educan para ser víctimas profesionales. Ese nombre le he puesto. ¿Por qué? Porque mientras seas una víctima, quieres que el Estado te dé todo, te dé educación, salud. Si se cae el puente o se cae el cerro y teniendo tu casa, quieres que el Estado venga y te dé alimentos y casa. O sea, el victimismo, desde el punto de vista, digamos, social, como medio de vida. Claro, el peruano es un pobrecito que sufre, es víctima y... Porque ha demostrado que es eficaz para conseguir las cosas. Se ha vuelto un modelo de negocio. Por eso le pongo... Modelo de negocio. Por eso digo, es una víctima profesional, porque es un modelo de negocio. Ya no es simplemente, ay, qué pena, pobrecito, cómo sufro. Entonces tú lees los libros de Ciro Alegría, los perros hambrientos, Mundo Sánchez. Siempre el peruano está sufriendo, lo maltrata. Pero bueno, pero es que ese libro es de 1930 y tantos. Pero eso es lo que nos hace... Dios mío, han pasado casi 100 años. Lo extraño es que eso nos hacen estudiar en el colegio obligatoriamente. Y bueno, está bien que estudiemos eso. Claro, pero ¿por qué no estudias? Eso, a lo que te refieres tú, no solo sí, eso. No solo estudiamos eso. ¿Qué hicieron para solucionar eso? En el Perú no han hecho nada. Pero ¿qué hicieron para solucionar eso en otros países? Por ejemplo, necesitamos reforma agraria, porque eso es lo clásico. No sales del colegio pensando que necesitamos reforma agraria. Pero nadie te cuenta la historia de la reforma agraria rusa, soviética, ni la reforma agraria china, los millones de muertos y las hambrunas que causó la reforma agraria. Solo se quedan en el libro hasta que hay que tener reforma agraria. Claro, por la parte humana, compasiva, social, etcétera. Porque claro, somos víctimas y alguien tiene que ayudar. Lo cual emocionalmente para un muchacho es muy importante, ¿no? Claro. Este sentimiento, ¿no? Para cualquiera, digamos. Pero si solo es eso, ahí estamos perdidos. Entonces, claro, y si educas a generación tras generación de víctimas profesionales, entonces cuando van a votar, votan por aquel que le va a sustentar su modelo de negocio, ¿no? Ah, y a él te me regala más cosas,
Me regala helados, me va a regalar licitaciones, me va a regalar de repente un puestito de trabajo. Y es cierto, el mejor sector para estar desde la pandemia hoy en día ha sido el gobierno, porque es el único sitio que ha crecido dando empleos y ha crecido autodándose salarios. Solitos se han aumentado. Entonces perennizas, pero eso es mientras las vacas gordas están, que son los ingresos fiscales. El momento que se ajustan. Por ejemplo, la medida de, es que nuestro porcentaje de deuda o gasto fiscal contra el PBI está en la meta. Sí. Eso es bien peligroso. ¿Por qué? Porque eso lo mira, ese indicador solo sirve para alguien que invierte desde afuera. Okay. Porque es macro. Pero internamente, una vez que subió el gasto fiscal del Estado, o sea, nos llenamos de burócratas y ahora necesitamos bajarlo porque el PBI está bajando. Okay. Tú no puedes votar a la gente de la noche a la mañana. No puedes, no, entonces, el crecimiento es fácil, reducir al Estado es casi imposible. Entonces, ese indicador es pésimo. Tienes que medirlo como lo mide Estados Unidos. El debt ceiling, esta pelea que han tenido por subir deuda, está medido en dólares, no está medido en porcentajes, porque ellos saben eso. Tienes que ver cuánta plata se va. No me des un indicador porcentual que más o menos, en términos relativos, estoy bien. Dime cuánto me va a costar. Hasta aquí llegamos, José Carlos. Te agradezco mucho la visita. Volveremos a conversar. Muy amable. José Carlos Valer, señoras y señores, ha estado con nosotros. Muy interesante.